Agustín, a veces cuando uno habla de batalla cultural y de neomarxismo, hay quienes te dicen, pero es que el marxismo ya perdió, ¿qué haces tú publicando cosas en contra de Marx? Eso ya nadie le pone cuidado, el muro de Berlín ya cayó. Yo quisiera empezar preguntándote cuál es tu diagnóstico del marxismo y de la izquierda en este momento, ¿qué tan fuertes están? Es importante entender que el marxismo no cae en la Unión Soviética, con la Unión Soviética, en la medida en que cuando hablamos de marxismo no solamente estamos hablando de un modelo político empírico, institucionalizado, sino de un conjunto de ideas que lucha por sobrevivir y que tiene como meta final el igualitarismo llevado en todos los terrenos. El igualitarismo, que es ese hilo conductor que atraviesa toda la izquierda, sigue más vivo que nunca y lo podemos ver ahora con nuevos ropajes. Hemos hablado de la ideología de género, hemos hablado, bueno, se podría hablar sobre el multiculturalismo, podríamos hablar sobre el relativismo moral, por supuesto el igualitarismo a nivel económico, que tiene que ver más con un marxismo clásico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que digo, ¿qué es entonces el neomarxismo? El neomarxismo, en una palabra, es la respuesta al marxismo tradicional por parte de una izquierda que quiere seguir viviendo y por lo tanto ha tenido que reformar sus marcos teóricos para generar nuevas estrategias políticas. ¿Qué marco teórico reformuló? Un marco teórico que en su momento era economicista y ahora es culturalista. ¿Y qué política práctica derivó de ese nuevo marco teórico? El abandono de la lucha de clases y su reemplazo por la lucha cultural. Claro, yo creo que cuando tú hablas de la parte económica, evidentemente si ahorita uno le dice a las personas que si quisieran ser como Cuba, pues yo creo que hay muy pocas personas que dijeran, bueno, sí, yo me quiero ir a vivir a Cuba. Entonces, evidentemente no se quiere una cubanización, pero sí se buscan, digamos, gobiernos grandes, con estados de bienestar grandes. Lo que quieren es, se me hace a mí, que la mayoría de la gente lo que quiere es como una especie de combinación, como socialdemocracia, y pues una cosa lleva a la otra, y bueno, vemos por ejemplo el caso de tu país, Argentina. Entonces, ¿tú cómo ves esa lucha en cuanto a la economía? Porque entiendo que la batalla cultural es muy importante, pero a mí no me queda tan claro que, digamos, en el ámbito económico la gente entienda, por ejemplo, cosas básicas como que un salario mínimo no es perjudicial, por ejemplo. Con el colapso de la Unión Soviética se llegó a lo que los historiadores o algunos historiadores llaman el gran consenso. ¿En qué consistió ese gran consenso? En un corrimiento hacia el centro de la historia, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste en ese corrimiento hacia el centro? En que la izquierda empezó a aceptar, a modo de medicina amarga, ciertos postulados y fundamentos de la economía de mercado, mientras que la derecha aceptó ciertos postulados culturales de la izquierda. ¿Qué ocurrió con el tiempo? Bueno, ocurrió que ese gran consenso en verdad duró muy poco, porque la izquierda, cuando hablamos de una hegemonía neomarxista o hablamos de una hegemonía de la izquierda, estamos hablando precisamente de la ruptura de ese gran consenso, no por parte de la derecha, sino por parte de la izquierda, que empezó a descartar aquellos elementos de la economía de libre mercado que había aceptado en su momento tras ver el colapso de las ideas de izquierda en esa materia, para empezar una regresión, ¿no? Una vuelta hacia atrás. Mientras los liberales, vamos a hablar ahora de los liberales, y mientras los liberales no solamente continuaron aceptando ciertos marcos culturales y morales de la izquierda, que se dieron en esa transacción que, insisto, se llamó el gran consenso, sino que empezaron a dejarse seducir por demás. Y ahí van a venir cuestiones como, por ejemplo, los libertarios de izquierda, una pésima estrategia que tuvo Rothbard allá por la década del 60 o 70, cuando pensó que los principios del libertarianismo podían, aliarse políticamente a la New Left de Estados Unidos, a la nueva izquierda, simplemente porque ambos estaban en contra de la guerra de Vietnam, y lo cual derivó en un completo aplastamiento del movimiento libertario por parte de la nueva izquierda, que Rothbard, un par de años más tarde, me parece que en el 75 más o menos, va a aceptar como un gran error y va a hablar sobre el gran desastre que siguió a esa estrategia política completamente fallida, ¿no?
incluso se va a mofar de los libertarios de izquierda, justamente porque dice no saben de historia, no saben de cultura, y cuando dice no saben de cultura, en verdad no es que no sepan de cultura, sino que se dejaron hegemonizar por la cultura de izquierda. Ahora bien, el punto que vos marcás sobre la economía es cierto, la gente no conoce las minucias económicas prácticas, digamos. Hay una bajada de línea de principios buenistas, políticamente correctos, por parte de la izquierda, que es natural que así sea, porque la izquierda siempre se ha presentado, desde que existe, desde sus orígenes, como la defensora de los pobres, la interesada por los marginados, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo se soluciona? Bueno, yo diría que como la economía, más que nada, es un terreno propio de la técnica, solo la práctica puede generar una conciencia económica sólida, una conciencia económica en cuanto a sentido común que vaya de acuerdo con las leyes económicas en cuanto a ciencia. No creo que el pueblo sea educable, digamos, cuando me refiero al pueblo quiero hacer una referencia a las grandes masas, a las masas que no tienen conocimientos de las minucias económicas. No creo que sea educable con un lenguaje propio de la ciencia económica. No creo que se pueda convencer a nadie mostrándole una tabla de Excel o un gráfico de barras. La técnica no sirve para llegar a las masas. Las técnicas es propia de las élites. Entonces, ¿cómo se puede educar a una sociedad en términos amplios, en principios económicos sanos? Primero que nada, haciendo una sustancial simplificación de los mismos, una llevada a tierra al ejemplo más cotidiano que la gente pueda tener, simplemente para que lo comprendan. Pero mejor para comprender es vivenciar. Entonces, ¿cómo comprender la economía de libre mercado? Bueno, con arreglo a la práctica. Y eso es un problema, porque para mostrar que la economía de mercado sirve, primero hay que instalarla, y para instalarla, primero hay que llegar al poder. Entonces la pregunta acá es ¿cómo llegamos al poder? Y ahí sí que las respuestas serían un poco más complicadas y tendría que volver a insistir con lo anterior, ¿no? Con la función de los intelectuales. Bueno, yo creo que algo en lo que sí concuerda mucha gente, además porque es bastante evidente, es en que la mayoría de intelectuales pues son de izquierda, que es lo que tú estás diciendo. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿A qué se debe esa relación? Yo creo que hay dos o tres cuestiones. Si vos te pones a pensar, todos los liberales que han escrito sobre los intelectuales lo han hecho desde un lugar peyorativo. Y se han preguntado, la pregunta fundamental que atraviesa los textos sobre los intelectuales, de Mises, de Hayek, de Nozick, de Ayn Rand, bueno, entre otros, es ¿por qué los intelectuales son siempre de izquierda? Que ha sido tu consulta justamente. Pero no se han preguntado por qué los liberales no son intelectuales. Entonces la pregunta está incompleta. La pregunta que los liberales se han hecho en el último siglo es ¿por qué los intelectuales son de izquierda? Y no se han preguntado por qué los liberales en general no son intelectuales. ¿Qué es un intelectual y cuál es su rol en la sociedad? Un intelectual no es una especialización profesional. Nadie va a ir a estudiar cómo ser un intelectual a una universidad. Nadie va a tener un diploma de intelectual. No es una especialización profesional. Número 2, ser intelectual tampoco es un estado psicológico. Es decir, no es yo soy un intelectual porque me paso 10 horas por día leyendo en una biblioteca. El intelectual no es un estado psicológico, sino que lo intelectual es un rol social, tiene un carácter público. Un intelectual lo es no en la medida en que pasa 10 horas leyendo por día, sino en la medida en que con eso que lee hace algo en términos públicos. Yo creo que quien da en la tecla es Antonio Gramsci, este filósofo italiano marxista, etc. El que dice, todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales. Es decir, todos somos intelectuales en la medida en que hacemos procesos intelectuales, hasta para la tarea más rudimentaria tenemos que pensar para hacerla, a diferencia de los animales, tenemos una función intelectual, pero socialmente la función intelectual significa otra cosa, significa la capacidad de incidir
el sentido común de una sociedad. El sentido común no entendido como ese conocimiento dado, obvio, etcétera, sino como una construcción del sentido, como una construcción histórica del sentido. Los intelectuales tienen en su poder lo que otro sociólogo como Pierre Bourdieu llamaba el capital cultural. ¿El capital qué es? El capital es poder. ¿El poder de hacer qué cosa? Bueno, el poder justamente de guiar el sentido común de una sociedad. Entonces, el intelectual es, digamos, un líder cultural, es aquel que está sumergido en la lucha que determina la manera en que las grandes masas miran al mundo. Por eso es que se refiere siempre, insisto, hacia los elementos de la cultura, el lenguaje, los símbolos, los valores, las normas, etc. Pero cuando hablamos de líderes culturales, puede sonar, digamos, demasiado amplio, porque un líder cultural también puede ser una estrella de rock. Un líder cultural también puede ser, por ejemplo, el cantante de Calle 13. ¿No baja, digamos, cierto sentido común con sus letras de izquierda el cantante de Calle 13? Bueno, entonces, ¿qué es lo que aparte de su función, digamos, en el terreno cultural, identifica al intelectual como tal? Lo identifica en que se mueve en terrenos abstractos. El intelectual está preocupado por las abstracciones. El intelectual está motivado por un deber ser. Vos fíjate, hace un rato estábamos hablando, por ejemplo, sobre las técnicas y sobre los técnicos. Bueno, el técnico es precisamente el ejemplo antiintelectual más importante, si nos atenemos a esta diferencia entre el deber ser y el ser. ¿Por qué? Porque en la técnica no hay un deber ser. La técnica no se interesa por cómo las cosas tendrían que ser, sino por cómo las cosas de hecho ya son. Porque lo que busca la técnica es manipular las cosas como ya son, versa sobre las cosas tal cual son. Por eso Weber, por ejemplo, en esa distinción muy buena que él hacía entre el político y el científico, decía que al técnico se le da de entrada lo principal, el fin. El técnico no puede pensar en un fin que vaya más allá de lo que su técnica debe hacer. En cambio, el intelectual es precisamente el que piensa en un mundo que todavía no existe, con arreglo a principios, que sigue con una convicción que Weber llamaría la ética de la convicción, ¿no? A ver, hay un ejemplo claro sobre todas estas cuestiones. Sartre, ¿no? Sartre, que no es un filósofo, digamos, de nuestra línea, ni mucho menos. Pero Sartre tenía una frase que a mí me ha quedado grabada bastante. Él dice, lo que hizo a Oppenheimer un intelectual, dice, no fue la creación de la bomba atómica, sino su posición pública contra la carrera armamentística. Fíjate qué interesante esa frase, porque nos habla mucho sobre intelectual, sobre esta dimensión del deber ser, sobre esta dimensión de liderar a la sociedad en el terreno de lo intangible, que era de lo que hablábamos hace un rato. Así que los liberales, en la medida en que entiendan este poder intelectual, que de hecho de las luchas intelectuales derivan después concepciones como la económica, ahí yo creo que se podría generar un punto de inflexión en el cual nosotros podamos comprender que la pregunta no debe ser ya por qué los intelectuales son de izquierda, sino por qué los liberales no somos intelectuales. Bueno, yo creo que para terminar el podcast de hoy podríamos retomar y recordar aquella famosa historia entre Fisher y Hayek. Pues Fisher, un hombre de negocios preocupado por la situación que vivía su país, por la situación que atravesaba Inglaterra, que va y le pide un consejo a Hayek acerca de lo que podría hacer él para mejorar el país. Y bueno, Hayek en su sabiduría lo disuade de ingresar en la política y le explica que las ideas son lo más importante, que tener intelectuales pagados que se dediquen día y noche a investigar, explicar y extender las ideas de la libertad, pues es lo más importante y que por ahí se debe empezar. Fisher funda el Instituto de Asuntos Económicos, increíblemente importante después para el gobierno de Thatcher, para todos los cambios que significaron las ideas liberales en ese momento en Inglaterra. Y bueno, creo que esos consejos son los que debemos recordar hoy en día, los consejos de Hayek acerca de la importancia de los intelectuales en una sociedad. Necesitamos intelectuales liberales, intelectuales que, como decía nuestro invitado de hoy, Agustín, sean capaces de guiar una sociedad, que sean capaces de cambiar el rumbo de la sociedad.